vas a ver algo acojonante. Mercedes 250 SL de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola compañeros, aquí os traigo este clásico, muy bonito por cierto. Como podéis observar, le he hecho algunos cambios a la carrocería. Este me vino de un compañero que lo tenía en verde oscuro y yo le he quitado la pintura y la he dejado del color base que trae el plástico, que es el verde clarito, que es de los antiguos, los que traían los Dexin. Y bueno, le he puesto unas cuantas calcas que tenía por ahí en el baúl y bueno, le he dado un pequeño toque un poquito más informal. Habrá gente que le guste y habrá otros que no, pero bueno, yo le he dado un pequeño punto y ahí está. Bueno, pues os voy a decir la preparación que le hemos hecho para que mejore el coche y pueda ser un poco más competitivo. Pues empecemos. La carrocería. En la carrocería la hemos desmontado, por supuesto, al despintarla, la hemos desmontado y hemos aprovechado. Y la bandeja la hemos lijado completamente, ¿vale? Le hemos dado un repaso a toda la base y la hemos lijado. El resto no se ha tocado nada, el resto está exactamente igual. Se ha montado, se ha puesto las calcas, se ha lacado y ya está. Y no tiene absolutamente nada más raro, ¿vale? Como podéis ver, las calcas que se le han puesto, ¿vale? Son poquitas, pero bueno, yo creo que le da un pequeño puntillo ahí, ¿vale? Bueno, empezamos con la mecánica. Por supuesto, como en todos los coches, en esta carrocería ni siquiera hemos tocado el perímetro interior, porque solo tocando el del chasis, el perímetro exterior del chasis, pues hemos logrado que no rozara en ningún sitio. Pero bueno, eso ya lo podéis ir comprobando con vuestras unidades. Le hemos dado un repaso a todo, ¿vale? Bueno, el motor que trae el RX4, le he dado la vuelta porque tiene un poquito más de atracción magnética por el otro lado. No lo he encintado, pero sí le he echado una pequeña gotita del pegamento que yo uso, que es flexible, y se la he puesto aquí para que no vibrara, no se moviera y encajara perfectamente. Y si, bueno, pues estás en algún tramo, alguna carrera o algo, que no te quedes con el motor, que muchas veces saltan de ahí, ¿vale? Desarrollo 927, el que trae de serie, cojinete igual, los ejes los mismos. Y bueno, y lo que hemos hecho ha sido cambiar los cables. Hemos puesto cables de alta conductividad y flexibilidad de silicona. Le hemos puesto un pequeño trozo de tubo termorretráctil de esos pequeñitos para que lo una. A la guía le hemos rebajado solamente el casquillo externo de la guía, el negro. No sé si, a ver, os lo voy a enseñar. A ver. A ver si lo podéis apreciar. Bueno, ya sabéis que, bueno, no sé si se verá, creo que se verá mejor por aquí fuera, vale. Bien, creo, a ver si atinamos. Bien, pues hemos rebajado el casquillo, ¿vale? Negro, ¿vale? Que trae la guía, que se va por fuera, ¿de acuerdo? Se va por fuera y encaja en el soporte del chasis de la guía. Vale, pues ese lo hemos limado 1 milímetro así, no ha hecho falta más. Y con limarle 1 milímetro, no la voy a desmontar porque, en fin, no merece la pena porque es solo eso. Limando solo 1 milímetro, ya hemos conseguido que subiera y que ajustara un poquito más. Luego no hemos tenido que rebajar nada.
Nada de lo que hemos hecho en algunas otras, que hemos rebajado por aquí, por la parte esta donde apoya. No ha hecho falta nada, ¿vale? Solamente con lo que os digo, ya la guía profundiza un poquito más, que es lo único que le hace falta, ¿vale? Bueno, al eje delantero. Al eje delantero sí le hemos hecho cositas. Al eje delantero le hemos puesto separadores de... dos separadores de 1 milímetro cada uno y luego uno de medio milímetro o 0,25 creo que es. ¿Vale? Total, que tenemos entre 2,25 o 2,5 a ambos lados. ¿De acuerdo? Los neumáticos que lleva adelante son los neumáticos originales gastados. Los hemos rebajado para que no fuesen tan enormes y pudiera subir el eje hacia arriba, ¿vale? Lo que hemos hecho también ha sido ponerle tornillería métrica justo por debajo, como hemos hecho ya en algunos modelos, para estabilizar el eje, que no tuviera demasiado juego vertical, porque en el paso por curva pues al final acababa levantando, estuve probándolo y al final acababa levantando patas y hacía croquetas. De esta forma el coche se estabiliza mucho más y puedes pasar bastante más rápido, ¿vale? Si os fijáis, fijaros cómo entra la guía prácticamente en su totalidad, ¿vale? Solamente con lo que os he dicho. Y los neumáticos gastados, fijaros que rozan, ¿vale? Justito por los pelos, ¿veis? Pero muy justito, nada. Y se han quedado a la altura perfecta. Detrás llevan los neumáticos de serie también. Y lo único que están un poquito gastados, no tanto como los delanteros, pero cuando se gasten 1 milímetro más, el coche ganará también en aplomo, ¿vale? Ganará en atracción y magnética al carril y será más estable y un poquito más rápido, ¿vale? En fin, eso es lo que le hemos hecho prácticamente al coche. Hay una cosa más, que es la que le da basculación, y ya sabéis que este coche encaja por delante sin tornillo. Lo que le hemos hecho aquí delante, esta parte de aquí, que yo la he reconstruido un poco porque me lo pasó mi compañero, que ya lo había trabajado. Y bueno, yo lo único que hice fue terminarlo, ¿vale? Él ya lo había presentado y yo lo terminé. Entonces tuve que reconstruir un poquito en profundidad hacia este sentido, o sea, hacia donde entra la carrocería, ¿vale? Y tuve que terminar esta parte y dejarla planita, ¿vale? Cuidado a la hora de trabajarla, no os paséis, ¿vale? Hacedlo con muchísimo cuidado, porque de esa forma, como ya podéis ver, encaja aquí. ¿Vale? Aquí tenemos espacio de sobra para que entre, ¿vale? Hay espacio de sobra para que entre aquí. Entonces trabajarlo con cuidado y que os deje margen, ¿vale? Voy a montarlo para que lo veáis, ¿vale? No se me olvida nada, yo creo que está todo, ¿vale? La guía, cables, motor, punto de pegamento aquí delante para que no se mueva, ¿vale? Por supuesto la anchura de ejes la hemos dado la que creo yo que corresponde, y sobre todo en los reglamentos que estamos creando nosotros para poder competir con estos coches, que bueno, que ya he comentado alguna vez, que intentamos que no supere, o sea, el ancho de la carrocería, ¿vale? El ancho de la carrocería, que las ruedas, el ancho del eje trasero y tanto el delantero, no supere en 3 milímetros el ancho de la carrocería, o sea que esté como máximo en 3 milímetros, o sea que puede sobresalir 1,5 por cada lado. Pero bueno, ya veréis cómo ha quedado este coche, os lo voy a montar, ¿vale? Para que lo veáis cómo queda puesto, que queda muy bonito, ¿vale? Y ya veréis la basculación que se le ha dado. Utilizo tornillos de los imanes, ¿vale? No sé si se apreciarán, son los tornillos que se usan en los coches de Scalextric que traen imanes. Van genial, ¿vale? Por lo menos en este van genial. Y son más largos, más finitos y van muy bien, ¿vale? Os voy a mostrar, a ver. Vale, bien. Fijaros, ¿vale? Que le damos la basculación atrás, perfecto, ¿vale? Y fijaros que delante, moviéndolo desde atrás, pues también tiene su pequeña basculación. A ver si logro que se vea bien, ¿vale? No sé si lo veis, vale. Hay aquí un tornillo que roza un poco, al meterlo no lo habré metido bien, vale,
parece que ahora sí. Bien, vale. Pues el coche bascula, ¿vale? Perfectamente, un poquito, ¿vale? Lo que necesita. Y como podéis apreciar, pues tanto la separación del eje trasero, ya veis que en este no sobresale el 1,5 milímetros por cada lado, que está bastante conseguido, como es un coche ancho, pues se queda bastante bien. Y los neumáticos delanteros, pues ya veis que el eje está justo en el filo, ¿vale? No sobresale por el paso de rueda, ¿vale? Y no sobresale. La verdad es que el coche la queda muy bien. Os lo muestro ahora en el tramo cómo va y la verdad es que va genial. Tenía ganas de tener ya un Mercedes de estos, un clásico. Y bueno, y gracias a mi amigo Sergio, pues lo he conseguido y ya lo hemos preparado. Y aquí lo tenéis en el canal. En fin, pues nada chicos, os animo a preparar alguno y que lo disfrutéis. Os dejo en el tramo para que lo veáis. Saludos y hasta el siguiente vídeo. Voltaje 15,5.